Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no vende, un podcast del seminario. Hoy día nos acompaña el gran Milton Fuentes, nuestro invitado, junto con el panelista Paolo y Pato, y Andrés quien les habla. Bienvenido, Milton. Bienvenido, Milton. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Oye, primer capítulo que nos acompaña Milton. Qué honor. En las 2 temporadas. Qué honor, qué honor. Así que genial. Gracias, Milton. Bueno, y el tema que nos convoca hoy día, y por eso le hemos pedido a Milton que nos acompañe, es algo que nos aprieta a todos en el zapato, es algo que tenemos una pregunta a la que nos enfrentamos en el día a día, que es la renuncia. Pocas veces se habla de la renuncia, creo yo, porque en general tomamos como el aspecto más negativo, como lo que dejamos, pero vamos a tratar de abordar un poco más este tema desde una mirada más positiva, claro, y es algo que especialmente a nosotros nos toca como seminaristas. La renuncia, disparen. Dejamos con Milton, para ver quién nos cuenta, es nuestro invitado. Bueno, para no mirarlo de una mirada, como tú dices, Andrés, tan negativa, yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es que todos hacemos renuncias. La vida es como un constante renunciar a cosas y obviamente optar por cosas, afirmativamente tomar algunas decisiones para seguir algunos caminos, pero obviamente seguir un camino muchas veces, o digamos casi siempre, implica renunciar a otros. Y bueno, nosotros también aquí, no sé, hacemos una renuncia, por supuesto, pero eso también lo tienen que hacer las personas casadas, las personas que optan a un trabajo, las personas que desean tener familia, irse a vivir afuera, etc. O sea, uno siempre está como renunciando. Y eso es lo primero que yo tal vez diría, como ampliar un poco la mirada. O sea, la palabra renuncia tal vez tiene un significado o una connotación negativa. Tinte negativo. Claro, pero en realidad, si lo miramos fríamente, todos estamos constantemente renunciando a algo. Entonces eso yo creo que es el primer prejuicio que hay que como dejar de lado, ¿cierto? Como para tocar el tema como con objetividad, digamos, y obviamente desde nuestro testimonio también. O sea, tú hablaste ahí de las opciones. Uno se la juega por una opción y ahí viene la renuncia. En el fondo, lo primero no es la renuncia, sino por lo que estoy optando y eso como consecuencia, bueno, tengo que dejar algunas cosas de lado. Exactamente, sí. Genial. Ese es un punto interesante. Yo, complementando un poquito a Milton, creo que es verdad que la palabra renuncia puede tener una connotación negativa, pero sí creo que todos hacemos renuncias en pos de algo mejor, en pos de un bien como que nosotros consideramos valioso. Y si no, no valdría la pena. Exactamente. Claro. Entonces, en ese sentido, la renuncia es algo positivo, sumamente positivo, porque es algo a lo cual yo aspiro. O sea, un medio que posibilita hacer la opción que uno quiere. Exactamente. Claro, sí. Ahora, Después tenemos que ir aterrizando todo esto. sí, porque definitivamente. Si no, seguimos muy en el aire, pero ahora, pero en el caso de qué lugar ocupa la renuncia, que es un poco una pregunta que mueve este capítulo, yo creo que socialmente, como nos ha pasado con otros capítulos, la renuncia igual no vende. No, realmente no vende. Hoy ya culturalmente nadie quiere renunciar o no se nos mueve a renunciar a cosas o no se nos enseña a renunciar. Ojalá pudiera yo tomar muchas opciones, o sea, incluso la tecnología te permite tener tantas ventanas abiertas como... Y la publicidad es elige todo. Elige todo. Que no se te quede fuera nada. Y como veíamos en el capítulo de la libertad, que pueden también buscar en la primera temporada. Ya le hemos hecho publicidad a la libertad. Porque también ahí vimos que la libertad implicaba renuncias también. Claro. Entonces, pero hoy día más enfocado en la renuncia, creo que volvemos a un tema que no vende en la sociedad, no tiene un lugar preponderante. Y por eso creo que es algo que también nos invita a reflexionar. Y en ese sentido, la propuesta cristiana es novedosa y es muy desafiante. Fue en su tiempo y lo sigue siendo actualmente. O sea, Ya, te tiraste el tiro con la propuesta cristiana, pero... por supuesto, te porque no puedo dejar de hablar de Cristo. Retrocedamos un poco. Retrocedamos un poco. Yeah. Porque quiero quedarme en eso que lo dijiste tú, Milton, al principio, que todos tenemos que hacer renuncia. O sea, como que no podemos escaparle a la renuncia. En el sentido de que por optar por una cosa tenemos que dejar fuera otra. ¿Cómo podemos entrarle un poco a eso? Quizá un poco desde tu experiencia... como para empezar a aterrizar esto de la renuncia. Sí, y después, sí. Mira, claro, a mí se me ocurre una cosa que yo cuando estaba saliendo del colegio,
No, en realidad estaba en torno a la universidad, creo. Pero bueno, me recomendaron este libro de San Alberto Hurtado que se llama Elección de Carrera. Ya. Me estoy metiendo un poquito a la propuesta cristiana, pero tranquilo. Inevitable. La verdad es que él dice una frase, a ver, habría que buscarla así estrictamente qué es lo que dice, pero algo así como entre los, no sé, 18 y 23 años hay 2 o 3 sí que deciden todo tu futuro. Una cosa así, o sea, hay 2 o 3 sí, es decir, 2 o 3 decisiones vitales que determinan buena parte de lo que sigue en tu vida. Y en mi caso, por ejemplo, yo cuando salí del colegio, no sé, pues tenía varias opciones, qué sé yo, dónde estudiar y qué estudiar. Y la verdad es que yo, por ejemplo, quería estudiar medicina al principio. Me quería meter a estudiar medicina, qué sé yo. Ahí el puntaje como que no me acompañó tanto y terminé en ingeniería. Y obviamente al estudiar ingeniería se me cierran las puertas, ¿cierto?, de la vida paralela, entre comillas, que habría sido estudiar medicina. Aquí tenemos a Paolo que estudió 4 años de Y medicina. Andrés Camionero estudió medicina. Claro. Pero bueno, esa es como ahora, a un nivel todavía casi adolescente, ¿cierto? Porque iba a salir del colegio, qué sé yo. Pero eso ya implicaba una renuncia, ya implicaba un decir que no a una opción. Entonces, a nivel, digamos, como existencial, yo me doy cuenta de que en ese sentido, no sé, el padre Hurtado tenía un poco de razón en eso. O sea, por ejemplo, la persona que va saliendo del colegio y decide más o menos hacia dónde orientar su carrera profesional, en este caso, realmente está como tomando una decisión como bien significativa para el resto de su vida. Obviamente se puede revertir, hay momentos de enderezar el camino, de que probar y no me gustó, de acuerdo. Pero una opción que marca un camino. Claro, de todas maneras. Sí. Y eso en el plano como vocacional, profesional. Exacto. Y también, o sea, tú antes de entrar al seminario estás pololeando, ¿no? Claro, yo también pololeé estando en la universidad. Y bueno, esa fue como, obviamente al pololear uno también, ¿cierto?, renuncia a las demás opciones, ¿cierto? Ya, lógico. Pero yo cuando empecé a sentir más la llamada vocacional, también me di cuenta de que era, entre comillas, incompatible, ¿cierto?, seguir con el pololeo y seguir alimentando este discernimiento en torno a la vocación como consagrado, que yo un poco ese nombre le ponía, como yo siento que Dios me llama a consagrarme. Y bueno, ahora estoy en el seminario después de un camino de dirección espiritual, etcétera. Pero obviamente ahí yo también me tuve que, digamos, como decir un no en pos de un sí, un poco en la línea de lo que dice el padre Hurtado, de 2 o 3 sí que decía en tu futuro, que me hace hoy en día estar acá. Entonces, claro. Y en esa situación, cuando estáis pololeando, podría ya haber renunciado al sacerdocio, decir no, porque podría haber optado por casarte. De todas maneras, de hecho yo me quería casar a ese nivel, o sea, no, ¿para qué andamos con cosas? Yo cuando la conocí así deslumbrado, enamorado, y obviamente eso se fue construyendo, nos fuimos conociendo, la familia, etcétera. Y en esa época también, ¿qué pasa? Que no es un pololeo como de colegio, así como un poco adolescente, sino que uno ya se empieza a proyectar, oye, vamos saliendo de la universidad, ¿cómo vamos proyectando esto? Entonces, nos conocíamos en un momento vital, existencial, bien significativo. Entonces, yo de verdad que, por mí, digamos, yo como que casi me quería casar. Obviamente el Señor es gracioso, entonces me fue cierto, como mostrando otras cosas y hasta que estoy acá y muy contento, pero claro, eso fue un episodio, digamos, una parte de mi vida bien importante, también a nivel vocacional. Entonces, ahí también hay como una renuncia que tal vez hice, ¿cierto? Pero obviamente, como decía aquí Pato, en pos de algo que obviamente subjetivamente para mí y por un llamado que siento, es algo más importante y superior y que me llena más, por supuesto. Claro. Y para otro puede ser el matrimonio. Por supuesto, exacto. Pato. Sí, mira, yo ahí creo que ya es como tiempo de quizás de poder ir entrando en la opción cristiana. Creo que se puede hablar ya desde la renuncia, desde la perspectiva cristiana. Y miren, a mí me hizo mucho sentido una cosa que hace algunas semanas, quizás un mes, tuvimos un encuentro con las carmelitas las hermanas carmelitas de Pedro Valdivia en Ñuñoa. Entonces, ella nos decía que en la vida cristiana tenemos que renunciar a ciertas cosas más sutiles, porque nosotros aquí hemos hablado de renuncias como a nivel macro, digamos, claro. Renuncias importantes en la vida,
a un estado de vida o a algo grande, digamos. En este caso, renunciar a formar familia por entrar por exacto, pero es algo que toma la vida. Que toma toda la vida, digamos. Entonces, esta hermana decía, bueno, en la vida, y sobre todo en la vida cristiana, tenemos que renunciar a pequeñas opciones, hacer renuncias pequeñas, todos los días. Y eso implica ir crucificando cosas que no nos conducen por ese camino. Yo creo que eso es algo que puede ser como, incluso podría ni siquiera mirarse como una renuncia. Entonces yo creo que esas renuncias chicas que uno hace en el día a día van completando como nuestro proceso, digamos. Ya, pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué lugar ocupa la renuncia? No me tenéis que convencer de que vale la pena esa renuncia, porque pintándolo así dan ganas de hacerle el quite. ¿Cómo decimos sí? Justifiquemos que vale la pena hacer renuncia. O sea, primero, no podemos negar que como realidad antropológica toda renuncia implica un dolor para el ser humano. Nos implica porque estamos heridos por el pecado, no estamos plenos todavía en este mundo, estamos en búsqueda de esa plenitud que como cristianos, ya que estamos en la opción cristiana, la encontramos. O sea, como cristiano, y para todos. Y para todos, sí, pero, es la verdad. Pero Cristo nos invita con un camino marcado, ¿cierto?, en su vida, en su testimonio. Entonces, partir de esa realidad, que hay un dolor de por medio, que necesita... Que le viene. Claro, y que necesita asumirse. Porque si no, también podría quedar una imagen algo romanticona que a veces le pasa a algunas personas, o he escuchado comentarios desde fuera del cristianismo, como que para el cristiano esto fuera como fácil ya, como muy simple empezar a hacer renuncias. Y no, cada renuncia tiene un dolor asociado, un discernimiento detrás, una opción que uno marca, y eso hay que tenerlo claro. Y creo que por eso no vende. Porque, claro, estamos en una sociedad, una cultura tan anestesiada muchas veces, o que buscan maneras de evadir esas situaciones que son complejas y que te pueden doler, y que de cierta manera no es más conveniente evadirlo, evadir ese tema. Entonces, presentarte formas de cómo la renuncia no te duela o se camufla tanto. Porque, no sé, yo vuelvo a mi experiencia como de más niño, que a mí cuando me hacían elegir, por ejemplo, de toda la variedad de helados que había en una heladería, igual me daba lata, me dolía como no poder escogerlos todos. Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, ¿viste? Entonces te das cuenta que desde un ejemplo muy cotidiano, muy simple, uno puede darse cuenta cómo esto está enraizado en nuestra naturaleza. Y eso hace la extrapolación a situaciones o a decisiones más complejas, como las que hablaba Milton, como la elección de una carrera, la opción vocacional por una familia, etc. Entonces, eso creo que hay que tenerlo claro antes de meterte como a venderle la propuesta cristiana a alguien, claro. Porque para el cristianismo no te va a anestesiar esa parte. Claro. No lo va a hacer. Pero sí te va a ofrecer una opción que cada vez va a ir ayudando a encontrar esa plenitud. Y que quizás las renuncias cuesten un poquito menos. Pero van encaminadas claro. a una opción. Otra cosa, bueno, tú, Pablo, hablas de no sé, una dimensión un poco antropológica que es como de la renuncia, que va a implicar un dolor, un duelo, va a implicar, o tú, Pato, hablaste de crucificar un poco incluso algunas cosas. Yo diría otra cosa también antropológica que la tenemos que tener muy presente, es que ser cristiano, digamos, no te ahorra tampoco que uno al renunciar y a tomar una opción también está apostando. No lo tiene todo claro, no tiene todo el camino listo, no tiene todo asegurado. Y eso es lo lindo de la vida. Y eso es lo lindo de la vida, o sea, es una aventura, pero sí, obviamente, en que uno está confiado a través de la fe, en que uno tiene, como por así decirlo, la garantía de que está asistido por el Espíritu Santo, de que Dios se va manifestando y va mostrando cuál es su voluntad para la propia vida. Y uno cuenta como con un talante fundamental, interno, trascendental, no sé, y aquí me pongo medio filosófico, en serio. Metafísico. Claro, de que en la opción que yo estoy haciendo, si la hago de cara a Dios, si la hago de manera honesta, si la hago sin ocultar, si la hago en discernimiento comunitario también, a través de la iglesia, un acompañante espiritual, mis padres, etcétera, Dios me va a acompañar ahí. O sea, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está en medio nuestro. Sí, o sea,
Y ahí se entra el tema de la fe, pero eso no me ahorra el decir yo no sé qué va a pasar mañana, del todo. Sí. Ahora, esto, como es una dimensión antropológica, la persona que se casa también. Espérate, dimensión antropológica te refieres como algo propio del ser humano. Propio del ser humano. O sea, yo cuando me metí a estudiar ingeniería o cuando no sé, me pongo a pololear, lo que sea, yo también ahí estoy apostando, estoy confiando, ¿cierto? Obviamente puede ser una pésima decisión, eso se va a mostrar con el tiempo, ¿cierto? Pero desde la fe, si es que yo lo hago de cara a Dios, en discernimiento y bien pensado, obviamente no una decisión precipitada, yo puedo contar, digamos, con la asistencia del Espíritu Santo y eso no me elimina, como digo, el tema de que estoy arriesgando, de que estoy apostando, de que voy en aventura, pero sostenido por Dios. Entonces... Pero bueno, quería llegar al tema más tal vez antropológico, que es que el que se casa también está apostando por esa persona. Claro. Y es una apuesta que no es como, voy a ver si resulta. No, voy apuesto y con un compromiso también, que me exige, claro, me exige el decir día a día que sí. O sea, por ejemplo, aquí Pato decía, las hermanas carmelitas nos decían, claro, día a día uno está renunciando a cosas. A mí me gusta tal vez mostrarlo más en positivo, que en el fondo yo casi cada día en la mañana le digo, sí señor, sí, yo te sigo hoy día. Sí voy a ir a misa y voy a hacerlo, digamos, en el seminario con fervor y lo quiero hacer bien dispuesto y lo quiero hacer con todos mis sentidos puestos en la liturgia, en la vida comunitaria, en todas las cosas que nos va mostrando nuestra formación, el seminario, la vida cristiana. Entonces, esos constantes no, ¿cierto? Que hay que hacer, se apoyan en unos constantes de diario sí también. Sí, claro. Esto sí por esta opción, sí porque veo que me planifica, sí porque veo que Dios me ha llamado. Y que el mismo sí que hace al hombre, a la mujer casada, desvivirse por su familia, claro, renunciando a un montón de cosas, de todas maneras, a poder estar pasándolo bien, saliendo, pues con la opción que hizo. Claro. Así que eso, yo no eliminaría tampoco, no perdería de vista que uno apuesta. Uno tiene que apostar, tiene que confiar, tiene que arrojarse. Y por eso entra un poco la dimensión también, o la misma dimensión antropológica exige, por así decirlo, reclama que uno deposita la confianza en algo o en alguien, en un ideal, y en nuestro caso en Jesús, en Dios mismo. La confianza, qué buena entrada ahí junto con la renuncia. Así es. Y también implica un abandono. ¿Ya? Para mí implica un abandono. O sea, esa confianza también implica abandonarte. Y es el requisito que Cristo te pone. O sea, en Marcos 8, Jesucristo le va a decir a sus discípulos, o sea, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿cierto? Que haga opciones. Y una de las primeras es renunciar a sí mismo, o sea, ya un extremo del abandono, o sea, porque ya si no estoy pendiente de mí completamente, es porque ahora mi atención está puesta en un otro, que en este caso es Cristo, pero que Cristo no me lleva a Él exclusivamente, sino que a través de Él al resto. Y eso creo que es una gran apuesta y un abandono. Y qué paradoja, claro. Porque si me decís renuncia a todo, tiene que el ofrecimiento como de premio o la opción como en positivo tiene que ser muy grande pues para renunciar a mí mismo. Efectivamente, porque uno quiere estar bien, quiere... Claro, porque has encontrado la opción más importante de la vida. La más importante. Y me va a decir que renunciando a mí mismo, que no es algo de una decisión y listo, no, es como decía Milton del día a día de muchos no, que es sustentado por un gran sí. Me va a decir que renunciando a mí mismo, como encuentro la vida. ¿Así? Así lo plantea Cristo. Así lo plantea Cristo. Y realmente lo hace porque en esta confianza y en esta apuesta que tú haces, empiezas a encontrarle también el sentido a la vida. En el arriesgarte. Hicimos otro capítulo de sentido de la vida. Sí, mismo sentido para que lo escuchen. Entonces, como lo decía Milton, te das dando cuenta que más que decir muchos no, finalmente tu vida se va transformando en muchos sí. Y eso sí vale la pena y encuentran sentido en Cristo en este caso. Van tomando sentido. Me hace sentido, buenísimo.
Sí. Ya, ¿y qué pasa con el dolor que implica la renuncia? Porque ya, viéndolo en positivo, sí. efectivamente, uno al final del día dice, vale la pena, me la juego, apuesto, sigo apostando, pero muchas veces, y un poco retomo lo de Pato, la parte de cruz que tiene la renuncia, entremos un poco a eso, porque Claro. si no, estamos romantizando la... Sí. A ver, Sí, ¿cómo es lo que duele de la renuncia? Para no vender la pomada como si claro. esto fuera... Mira, primero yo diría que la renuncia, al llevar consigo un dolor, una cruz, exige tener más o menos un fin al cual yo tiendo, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero tener buenas notas en el colegio, ese es un fin al cual yo aspiro. Entonces voy a poner los medios para poder alcanzar ese fin. Y por ejemplo, ese medio va a ser estudiar más horas durante la tarde y renunciar, por ejemplo, a salir a jugar fútbol con mis amigos. Y eso va a doler o va a ser más desagradable, ¿no es cierto? Pero eso es en pos de lo que decía al inicio, de un bien, de un fin al cual yo, en este caso, yo me he puesto, pero que Invitado es como... por Dios. ¿Ah? Invitado por Dios. Invitado por Dios, evidentemente. Entonces, al final la renuncia ahí adquiere un sentido. No es una renuncia porque sí. Entonces yo creo que eso es importante porque a nadie le gusta sufrir y menos sufrir porque sí. Entonces yo creo que, por ejemplo, si el Señor te invita a consagrar tu vida, a casarte, uno siente una invitación de Dios, entonces jugármela por eso y eso al final va a hacer que la renuncia tenga sentido. Mira, para que tratemos de aterrizar, Sí, hemos hablado sí. mucho de la renuncia, muchas veces en la parroquia o en distintos lados, la gente pregunta, chuta, ¿y ustedes que hacen una renuncia tan grande, no casarse, de no formar familia, que de repente van a terminar viviendo solos? ¿Qué les dicen ustedes a esas personas cuando con mucha legitimidad nos preguntan Sí, eso? por Porque supuesto. es como preocupándose por nosotros. Mm. Como que piensan que ya aquí no solo vamos a morir solos, que en algo tienen razón. ¿Cómo les toca eso? Bueno, está difícil la pregunta. Sí. Bueno, primero habría que decir que tienen un poco de razón, como tú dices. O sea, nosotros es verdad que renunciamos a una familia propia, renunciamos a nuestros proyectos personales en pos de una obediencia, por supuesto bien entendida. Renunciamos a una vida tal vez tan acomodada en pos de la austeridad. Y bueno, son renuncias, efectivamente. O sea, perdón, tú eres ingeniero. Claro, sí. Claro, y sí, o sea, bueno, y es una cosa positiva ser ingeniero, o sea, claro, es una renuncia a algo bueno, a algo muy positivo. Pero también ahí la promesa del Evangelio, Mm. como que, no sé, yo creo que a ustedes, a mí por lo menos me llena de esperanza cuando el Señor dice, el que deje casa, hermano, padre, madre, por mí, yo le retribuiré el 100 por 1 y la vida eterna. O sea, nosotros también esperamos que esa promesa sea real. Es real. Y el Señor nos retribuye eso. Entonces, eso yo creo que la renuncia como que al final pasa a segundo plano. Y Sí, tú le has dado un punto sí, clave, sí, Patricio, porque junto con el abandono y el tema de la apuesta que yo hago, a diferencia de una apuesta que uno hace por probabilidades, uno aquí hace una apuesta con una esperanza que Ya es cumplida. ya cumplida. No es una esperanza como de optimismo simplemente, sino que una Por esperanza... probabilidad me puede ir bien. Claro, por las Ya probabilidades me está. puede ir bien, pero acá hay una garantía que te ofrece el Señor, quizás no de lo inmediato, pero sí tú tienes una esperanza futura que va a llegar esa garantía, se va a cumplir. Como en otro capítulo se dijo, alguien ya pagó. Ya, perdón, pero también- interrumpimos a nuestro invitado. perdón. Dale, Mil. No, bueno, yo la verdad que no tengo tanto respuesta, pero yo algunas veces caigo en esto lo decimos acá de repente como en broma ¿cómo se llama? De llorar las cebollas de Egipto, así como, hoy cuando yo trabajaba, hoy cuando yo pololeaba, así como tener un poco de nostalgia del pasado. Pero aquí yo creo que voy a tal vez volver a un punto que ya señalé, que el tema de la apuesta, que no puede ser ya, voy a apostar 80% al seminario y 20% afuera, me voy a guardar un poquito, me voy a guardar así como por si tengo que volver. O sea, yo creo que ahí entra esa lectura que el Señor dice, bueno, el que me sigue, el que pone la mano en el arado, tiene que mirar hacia adelante y no puede mirar atrás ni siquiera, y esta palabra es fuerte, ni enterrar ni padre ni madre. O sea, el que se la juega por mí, dice el Señor,
tiene que jugársela al 100%. Y solo así trae la retribución que dice el Evangelio, de que el Señor dice, bueno, el que se la juega por mí y por el Evangelio recibirá el 100 por uno en esta vida. No te promete un tesoro así ya, la esperanza así como más ya, confiar solamente que en esta vida solo sufrir y el resto después va en el tesoro. No, es una esperanza por supuesto en lo definitivo, en la vida eterna, pero que también se empieza a realizar y manifestar en el hoy. Y la verdad es que yo creo que, bueno, avanzando el seminario y consolidando un poco la llamada, uno se empieza a dar cuenta que realmente va formando de alguna manera familia, va teniendo, entre comillas, bienes espirituales y va cultivando este tesoro en el cielo. Entonces, es verdad lo que dicen las señoras de la parroquia, etcétera, que claro, usted renuncia y se va a quedar solo. Bueno, también esa es una renuncia que uno tiene que empezar, no sé, de alguna manera a valorar y también a valorar en el sentido de que algunas veces la soledad también es positiva para uno, por ejemplo, para poder entregarse y donarse de manera más plena y universal a los demás. Entonces, yo creo que hay que tener esa mirada, bueno, fundamentalmente, por supuesto, de fe, arraigado en la esperanza que Jesús da y que la da en el Evangelio. Y si la da en el Evangelio es porque incluso para los escritores del momento, de hace 2000 años, era un tema darse cuenta de que uno renuncia a algo tan positivo como formar una familia, por ejemplo, y un proyecto personal, pero en pos del reino de los cielos. Entonces, ahora, lo importante yo creo es no, entre comillas, chutear el premio, chutear lo positivo que nosotros queremos afirmar, el gran sí, a la otra vida, sino que eso ya se empieza a realizar hoy, ya se empieza a realizar. O sea, voy a decir un ejemplo así muy personal y tal vez, lo digo muy de corazón, pero por ejemplo yo no tengo hermanos, yo soy hijo único. Entonces, por supuesto, eso también, como que mi renuncia implica una renuncia para mis padres también, que no van a tener nietos. No sé si me explico, ¿cierto? Duro. Claro, pero yo, y esto obviamente se va realizando en el tiempo, etcétera, yo empiezo a sentir que la iglesia se convierte en mi familia, por extensión, por supuesto, se convierte más profundamente en la familia de mis padres, y en ustedes, los seminaristas, ¿cierto? Aunque algunas veces peleemos, nos llevemos mal, lo que uno quiera, yo como una familia, yo veo también hermanos, y a mis amigos los veo como hermanos. Entonces ahí yo veo de alguna manera que se empieza a realizar esa promesa que Dios da de que tendrá hermanos, ¿cierto? El que deje a su hermano, etcétera, etcétera, tendrá el 100 por uno. Entonces yo no tengo, así que ahora los tengo todos ustedes, digamos que son muchos más que los que podría tener en mi familia. Y de verdad que tengo que verlo así, ¿cierto? Tengo que verlo con esa mirada de fe. Y espero que el Señor como que también me vaya cumpliendo en las otras cosas. Y la verdad es que yo creo que no hay que tener tampoco miedo, como entre comillas, a cobrarle la palabra al Señor. Sí. O sea, Él dice, claro, recibirá el 100 por uno en casa, en padre, madre, hermano, hermana, etcétera. Y a veces que uno tal vez se siente un poco solo, se siente un poco, como entre comillas, dejado de la mano de Dios, decirle, ya, pues Señor, ponte las pilas. O sea, claro, y de hecho, en el Evangelio también, bueno, aquí en el Evangelio según San Marcos, por ejemplo, Pedro le dice al Señor, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, como que le reclama, así como, ya, pues, oye, ya, ponte las pilas, pues claro. O sea, y ahí el Señor le dice, bueno, yo te aseguro, el que nadie que haya dejado casa, etcétera, etcétera, quedará sin recibir el 100 por uno. Yo creo que hay que confiar en esa promesa y es lo que nos sostiene también. E insisto en lo del principio, esto es algo de fe, no es de algo de demostración científica, del camino todo armado, de tus proyectos personales, sino que es una gran aventura en la que uno está auxiliado por Dios. Buenísimo. Y que es real, y que nosotros la podemos vivenciar. No sé, yo... Sí, algo de testimonio. Exacto. Bueno, el Milton ha dado testimonio de eso. No, pero está bien, yo creo que él nos representa mucho, a muchos, también la experiencia nuestra. Y me anima a ponerme no al 80, sino al 100. Al 100, pues. Muchas veces me veo que estoy al con todo. 50, no sé. Con todo, sino para qué. Yo sé que se nos está acabando el tiempo y solamente quería decirle a la gente que quizás no cree en el Señor, que arriesgue. Que arriesgue. Siempre es mucho mejor en la vida jugársela por algo, por alguien, no sé. Si ha descubierto al Señor, tiene una garantía. Siga arriesgando. Siga jugándosela, porque yo creo que le da sentido a la vida, aunque a veces uno puede equivocarse, pero creo yo que es mucho más doloroso sentir que la vida se te pasó y guardarla. Y guardaste un montón de cosas y opciones.
Eso, simplemente me quería retirar con eso. Buenísimo. ¿Vale la pena la renuncia? Parece que sí. Por supuesto. De todas por maneras. supuesto que sí. Arriesguemos entonces, ahí como nos decía Milton, nos invitaba a apostar y confiando en Dios. Bien, Gracias. muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en un siguiente capítulo de Esto No Vende. Gracias por escucharnos. Gracias, Chao, chao, gracias. chao. Chao, gracias. Y gracias, Milton. Las opiniones vertidas en el podcast Esto No Vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.